Estoy seguro, seguro, seguro que un buen amigo o buena amiga o un familiar os habrá dicho alguna vez que no habléis demasiado en una reunión porque puede llegar a cansar, ¿no? O que no seáis muy pesados y pesadas, ¿no? En los lugares donde uno va. No hables demasiado porque eso suele caer mal cuando uno monopoliza, ¿no? Una conversación o cuando habla mucho o mucho, mucho. De hecho, los manuales de comunicación política, los más modernísimos, o sea, los modernos entre los modernos, dicen que hay que hacer como mensajes de un minuto, de medio minuto, casi de un segundo. No sé qué carajo se puede decir en 2 segundos, ¿no? Pero no, porque ya está pasado de moda el hablar demasiado, la gente no se queda escuchando. Y además hay que hacerlo todo como, además de la velocidad, como con imágenes que sean súper atractivas visualmente hablando. Pues estos días que he estado en México, todos esos mitos son falsos. Tenemos un streamer que no sé si tiene 70 años, puede tener 70 años. Tenemos un youtuber que todos los días se hace una sesión de unas 2, 3 horas que responde las preguntas en 30 minutos y además tenemos una testigo, una testiga acá en la pizarra que fue un día a preguntarle a esa persona, y le hizo una pregunta y le respondió en no sé cuánto tiempo. Hablo de Crismar Lujano cuando fue a las mañaneras y del que estoy hablando es de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador lleva no sé cuánto, ya me lo dirán seguramente, cuántas veces habla desde que es presidente. Ya ha cumplido más de 5 años y cada mañana, ininterrumpidamente, se agarra el micro y se pone a charlar y a hablar y a responder preguntas. Todos los pinches días, como dirían en México, todos los días Andrés Manuel López Obrador habla y habla y habla. Además, habla y no se mueve del sitio, no hace piruetas, no baila, no se viste distinto, no utiliza gorras para atrás, ni cadenas grandilocuentes, ni, no, bastante discreto, siempre impoluto, como salido de la ducha, recién peinado, con su traje, y habla y habla y habla. Habla además de contenidos que pueden ser de la historia de México, de las relaciones con Cuba o de por qué el señor Milei podría ser un fascista. Y habla y lo explica. Y a pesar de eso, hoy en día en México todo el mundo le escucha, le atienden los medios y todo lo que dice importa. Disculpen, pero a veces hay que mandar a la mierda el manual de comunicación política tradicional. Arrancamos, Fer, dale play, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. Ya tengo que decirle a Leandro Álvarez que no, no, y sí, ahora van a entender por qué. Escucharon la música, estaba buena, ¿eh? Estaba bastante buena. Y es una música, a mí me encanta, tanto me encanta que esta música la pusimos hace ya un buen tiempo en la pizarra, porque me gusta mucho, a ver si lo digo en inglés se van a reír de mí por mi pronunciación patética, y si lo digo en castellano se van a reír de mí por pronunciar una palabra en inglés con castellano. Tengo un dilema, No va ¿no? a ser peor tu inglés que el de Xochitl Galvez. Es verdad, uy, es verdad, por cierto, que vi un vídeo de Xochitl Gálvez que está a lo máximo, hablando to have to talk, era una cosa, bueno, es PIMP, creo que se dice algo así, es 50 céntimos, y es un grupo que a mí me gusta mucho, a pesar de que es como, claro, es que he hecho una mezcla, se están cagando de la risa porque he dicho 50 50 Cent, Cent. 50 50 Cent, Cent, he Alfredo, dicho dale. 50 Hasta centavos. yo me lo... Y además no he dicho centavos, he dicho céntimos, o sea, me ha salido todo. Yo sabía que me estaba metiendo, ¿sabes? Cuando te das cuenta que te vas metiendo en un laberinto y sigues caminando hacia adelante y hacia adelante. Así llevamos la vida hace ya un tiempito. Bueno, este grupo, Pimp, 50 centavos, es un grupo que a mí me encanta, me gusta mucho, lo hemos pasado acá, de hecho, al aire, pero es cierto, y ahora voy a explicar por qué, mientras que estaba sonando la música al aire, lean en el chat que tenemos interno, que lo hacen todo para distraerme, para que yo no me concentre en nada, Lean me dice que esto era de anatomía de una caída, ¿no? Y ciertamente es la música de inicio instrumental, y de hecho el sábado pasado fui al cine a verla. Y me quedé con la instrumental, me recordó, me evocó rápidamente a esta hermosa canción. Y bueno, tenía muchas ganas hoy de traerla aquí. Me da muy buena onda, aunque dicen
que la letra es un poco polémica, pero lo voy a dejar para un poco mucho, ¿no? Lo voy a dejar así. Dudé de ponerlo en instrumental, pero no sé si nuestra audiencia es tan ducha en el inglés que va a entender todo, entonces mejor lo dejo ahí, ¿no? Tenía muchas ganas de compartirla y tenía ganitas, me apetece mucho. Estoy en cualquier lugar del mundo, se ve los que nos están viendo en el YouTube de La Pizarra. Cada día que tenemos, por cierto, más suscriptores en La Pizarra, estamos muy felices por tener tanta gente que nos viene acompañando y que cada semana se aproxima para escuchar lo que vamos, porque ahí colgamos todo, dejamos todo. Bueno, estoy en un sitio que no voy a decir dónde estoy, pero estoy en un sitio y espero que tengamos bien la conexión en el día de hoy. Si no, bueno, siempre tenemos gente disponible para estrellar el programa, o sea, esto no va a faltar. O sea, ahora mismo delante de mí de pantalla tengo 6 personas que pueden estrellar, o sea, responsablemente el programa. Así que estamos todos en eso muy bien acordados y bien coordinados. Voy a saludar a la banda con una pregunta. Me ha dado ganas de cambiar la pregunta, porque hacéis cada comentario que me dan ganas de de cambiar la pregunta. Las dejo para próximas semanas, porque voy a preguntar cuál es el perfil bueno de cada uno. La semana pasada, Flavia Fiorio estuvimos comentando con nuestro fotógrafo y productora visual que hay un perfil bueno de cada uno. Yo rápidamente le dije el mío y salí del armario, o sea, salí del armario. Nunca había planteado esto en público y pues, Flavia me invitó a salir del... Esto, por si acaso ya quieren ir debatiendo si tenemos un perfil bueno o todo, no hay perfil bueno que valga, ¿no? Pero la pregunta no es esa, sino la pregunta es algo que esta semana Guillermo Oglietti y con Gaby estábamos trabajando con una cerveza de por medio, hizo una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta y es, ¿cuál sería, si tuvierais que soñar en los próximos 5 años, 6 años, el mayor deseo político que os gustaría que ocurriera? El mayor deseo político. Esto fue la pregunta que nos hizo, creo que fue el miércoles noche o el martes noche, Guillo Glietti. Así que la única que tiene cierto entrenamiento, y lo voy a preguntar con ella porque ya da ventaja al resto, es a Gaby Montaño. Uy, no, te pasaste, Alfredo. Tenemos que decirlo al aire, no es justo Y esto. sí, Es que y no es sí. uno, es que no es uno, al menos son Uno, un dos. hito no más, un hito no más. No, no, vamos rápido, un hito no más. Bueno, una mujer presidente en Latinoamérica y Evo presidente. No puedo un hito nomás. ¿Tienes nombre de la mujer que quisieras o...? Ahí me quedo. Tengo un par de Yo nombres, lo ahí tengo sé, un pero par no de lo... nombres. A ver, Chris Lujano. Alfredo, no te lo vamos a perdonar. Estamos a punto de decir tu segundo nombre al aire. No, Eh, eso no, por favor. vamos a ser, no, vamos a ser honestos, de verdad. Yo creo que, porque es una cuestión vital para los y las venezolanas, y es que se terminen de levantar las sanciones y el cerco mediático que pesa sobre Venezuela, en el marco también de elecciones democráticas en mi país. Qué lindo, estáis poniéndolo a alto nivel esto, ¿eh? A ver, Flavia Fiorio. Mira, podría ser políticamente correcta, pero no, me la voy a jugar toda. Total, dijiste 5 años y en Argentina hubo elecciones el año pasado, así que lo único que voy a decir por ahora o por el momento es Axel Kicillof. Bahía Luna, hablando de Axel Kicillof. Yo voy a priorizar también mi país, aunque también coincido con Gaby con que necesitamos este año una presidenta mujer en América Latina. Creo que todos sabemos a quién nos estamos refiriendo y estoy preocupada por la situación en Argentina. Falta mucho para la contienda, pero sí que el espacio del progresismo vuelva a ocupar el centro de la escena y que sea un mejor bienestar para las y los argentinos. Sofía Montoya. Como un sueño político que realmente llegara a consolidarse nuevamente los bloques regionales, en este caso la UNASUR, algún organismo parecido que empiece a funcionar y obviamente que vaya por ahí la tendencia en América Latina, con un pensamiento más de justicia social, algo más que piense en la gente, que la verdad es que todo parece que se va al desastre. Leandro Álvarez. ¿Pueden ser dos o uno? No, no empiecen, pero sois unos negociadores, sois todos sindicalistas negociadores, ¿eh? Que la nueva ola progresista, si es que la hay en América Latina, si es que se le puede decir una nueva ola, venga con mucho más coraje. Y yo no me voy a quedar, no me voy a esconder, pero tengo un sueño. Gabriela Montaño, presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. O sea, listo.
Ese es el sueño en 6, 7, 8 años. 25, me llevo por 2, 30. En el 2030, Gallo Montaño, Alfredo, no la ¿qué? quemes, Solo no la necesitabas quemes. meter eso más en la interna del MAS gracias, te agradezco mucho, querido Alfredo. Me acabas de dar un regalo para que me apunten todos los cañones en Bolivia. ¿Estás lista, Gaby, para No, no, bueno, a ver, eso ya ven que hemos arrancado fuerte. Le pedimos a nuestra audiencia que por favor nos digan un sueño, verdaderamente, puede ser utópico o no, da igual, se trata de soñar. Pueden decir qué piensan, qué quieren, qué desean. Y además de eso, Fla, por fin, poner un poquito de orden a ver cómo viene el programa hoy. Sí, antes de ordenar, Alfred, te digo que esa pregunta la hicimos a fin de año del año pasado, porque tenemos una pregunta pizarrera por semana, así que está en nuestro Facebook o en nuestro Instagram, lo pueden buscar en Instagram @Radio La Pizarra, Facebook también Radio La Pizarra o Twitter @La Pizarra Oc. Está esa pregunta, así que pueden buscarlo. Y mientras tanto contamos un poquito el menú porque tenemos 3 especiales fuertes. Hoy vamos a estar hablando de Brasil, qué es la operación Tempus Veritatis, a ver qué estuvo pasando, que nos expliquen un poquito, pongan blanco sobre negro. Especial México, año electoral, vamos a hablar un montón de México, la ruta de Andrés Manuel López Obrador y además, por supuesto, con el perdón de Crismar, de Sofi, de Alfredo, de Gaby, un especial Argentina que sigue dando de qué hablar, meta Argentina para hablar. Al final, nuestra chapita para distender, jerga política cotidiana por países. ¿Qué es corralito? ¿Qué es otorongo no come otorongo? ¿Qué son las Juanitas en México? Jerga política país por país. Tenemos menú servido, programón de la pizarra, arrancamos. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, como casi siempre, centro de gravedad en nuestra amada y queridísima América Latina. ¿Recuerdan que el domingo pasado había elecciones? Es el domingo pasado, sí, el domingo pasado, ya no sé, estoy un poco confundido con las fechas y con los horarios y con todo. El domingo pasado teníamos elecciones de El Salvador y había un pronóstico cerrado y certero respecto a la victoria de Bukele. Y digo, pareciera que se ha producido porque, y seguramente se ha producido, pero si esto se hubiera ocurrido en otro país, sin el beneplácito de ciertos poderes económicos y de ciertos medios de comunicación, estoy seguro que a día de hoy habría un run run insoportable, dudoso, sobre la elección y el resultado de una elección presidencial. No estamos refiriendo al bien tratado Bukele en El Salvador, y digo que hay todavía muchos interrogantes respecto a los resultados definitivos. No estamos poniendo en duda el resultado, lo que estamos poniendo en duda es la transparencia en el sistema electoral salvadoreño que, insistimos, a día de hoy, en este momento, todavía hay variables que no tenemos con claridad y además, dicho sea de paso, el señor Bukele se proclamó presidente el domingo a la noche a partir de encuestas. Esto fue lo que sucedió el domingo a la noche. Insistimos, no estamos dudando de su mayoría abrumadora y del respaldo mayoritario en el pueblo salvadoreño. Lo que estamos dudando es que se empieza a veces ya rompiendo las reglas más básicas, transparentes de los órganos electorales. Lean, ¿has podido mirar alguito de qué podemos contarle en respecto a los resultados provisorios que tenemos en este momento? Sí, Alfredo, lo primero que tenemos para decir es que falló finalmente el sistema de conteo y la verdad que en estos momentos, recién el miércoles se inició el conteo definitivo. Algunas voces, algunas autoridades se aventuran a decir que quizás en 15 días están los resultados definitivos, otras no se aventuran a decir tanto. Lo cierto es que a día de hoy Bukele es un presidente autoproclamado porque no hay resultados oficiales. Él mismo salió el domingo a la noche a decir con apenas un 30% del recuento que era el presidente electo por más de un 85% por ciento de los votos. Algunas voces de la oposición empezaron a señalar que las cifras publicadas no correspondían con el padrón electoral, sino que parecían mostrar resultados duplicados. Y en ese sentido, la oposición está pidiendo la anulación de las elecciones, incluso el partido Arena está denunciando fraude electoral. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional también pide que se repitan las elecciones. Y lo cierto es que estas elecciones son muy importantes para Bukele, si bien
todo parece indicar que Bukele es un amplio ganador, sobre todo también por lo que vimos en las encuestas y en la previa. También es muy importante para Bukele conseguir la mayoría absoluta del Congreso, porque sin esa mayoría absoluta en el Congreso, este régimen excepcional en el cual gobierna no se podría seguir extendiendo. Y con respecto a lo que vos decías, Alfredo, de qué hubiese pasado, por ejemplo, si esto hubiese ocurrido en otro país, ¿no? La OEA mandó una misión de observación electoral y mostró un tibio rechazo a esta lentitud del conteo y sin embargo aclaró que los datos recabados confirman la amplia diferencia y que Bukele es un ganador indiscutible. Muy distinta la vara, ¿no, Alfredo? Ah, sí, absolutamente sin ningún ruido, ¿no? Por parte de la OEA ni de otro organismo internacional. Yo le añado algo que es importante, porque eso genera legitimidad política después de una elección. ¿Cuánta gente participó en la elección? Todavía no tenemos el dato cerrado del nivel de participación. E incluso se sospecha, y creo que tiene que ver algo con la no transparencia, de que a pesar de su abrumador resultado positivo, lo ha hecho con una muy baja participación. Es decir, y esto habría que decirlo, porque si bien es cierto que ha podido llegar a valores del 80%, también tenemos que plantear los valores tan bajos de participación, ¿no? Sí, 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 absolutamente, todavía no tenemos la certeza. Y también, Alfredo, hay que decir que en cuanto a los desafíos que le esperan en un eventual segundo mandato, a Bukele hay una gran deuda pendiente, que es la económica. Si bien el problema de la seguridad lo resolvió, entre comillas, y le sirvió para posicionarse a nivel geopolítico, incluso para asegurarse una base fuerte, un núcleo duro muy fuerte, la pobreza actualmente en El Salvador alcanza más del 29%, según la CEPAL, Alfredo. Y lo cierto es que si esa deuda no se termina saldando y con medidas mucho más profundas que lanzar una criptomoneda, ¿no? U otras cosas, la economía salvadoreña sigue dependiendo de las remesas que vienen de Estados Unidos. Y esa Eh, situación no creo, y según marcan también las encuestas, es la segunda preocupación de los salvadoreños es la situación económica. La primera, si ya está resuelta en el primer mandato, ¿qué va a pasar con la segunda en este eventual segundo mandato de Nayib Bukele, más allá de que hoy por hoy goza de la suma del poder público? Por lo tanto, de acá queríamos hacer un poco de hincapié, ¿no? En poner la luz en los resultados positivos, que ha sido lo que probablemente más se ha escuchado en esta semana, ¿no? La victoria aplastante, pero sin que se dejen de ver las sombras. Es decir, la baja participación, que es un valor que seguramente en otros contextos sería lo que más se destacaría, no tengo duda que sería lo que saldría en todos los titulares, la bajísima participación en una elección a pesar de la abrumadora victoria, la poca velocidad y turbia forma de haber ido presentándose los resultados electorales, que yo creo que es un tema no menor para seguir abusando de los poderes que tiene este señor Bukele. Y hacia adelante queríamos plantear, sobre todo porque yo creo que la derecha latinoamericana ha puesto el énfasis, el foco en la doctrina Bukele, ¿no? Como un manejo durísimo para resolver los temas de inseguridad. De hecho, nosotros en CELAC recordará muy bien Gaby que en países como México y en otros países hemos ido preguntando el rol de Bukele y la doctrina Bukele y comienza a ser muy bienvenida, incluso en una población a veces progresista. Es de esto que habla Leikov permanentemente de la biconceptualidad de la gente, ¿no? De que en muchas cosas puede ser de izquierdas, pero en algunas otras eres más conservador. Y en el tema de cómo luchar contra la inseguridad, está pasando y ahí el fenómeno Bukele es realmente importante y por eso hay que seguirle muy cerca y de hecho ahora vamos a hablar de Ecuador y probablemente si hay patrones ya de imitación veloz, no solo por ser economía dolarizada, por el rol tan fuerte del narcotráfico, es la figura de hacer lo que sea, es decir, violación de derechos humanos también para luchar con los temas de inseguridad y el narco. O sea, eso es un dilema que lo queremos dejar puesto acá, porque si bien la población le aplaude, no podemos desconocer que esto es a costa a veces de que haya, me parece que el dato lo voy a decir con exactitud, el 2% de la población en la cárcel. Y no es que el 2% de la población sea violento o haya cometido delitos, sino hay prisiones sin sentencias, que están prisiones preventivas que también son complicadas y las queríamos poner, insisto, sin caer en la ridiculez de pensar que todo es fácil, ni mucho menos. Solo queremos problematizarlo.
Paramos, tomamos aire y ahora queda muchísimo más porque viene Ecuador, Bolivia, México y yo no sé qué, Brasil. Nos vamos a ir perdiendo. Seguimos en la pizarra. Estoy riendo yo solo porque hay que ser muy transparente también, dado que le pedimos transparencia a Bukele. A nosotros vamos a ser transparente con la audiencia, el jefe de sonido de todo, que va poniendo las cortinas de música que van entrando y saliendo en virtud de quién va. Me preguntaba si era especial Brasil, le digo no y le digo música genética, que lo que quería decir era música genérica, pero el pinche corrector me ha jugado una mala pasada y me he quedado pensando que habrá pensado nuestro Fer Saninelli cuando Alfredo Serrano le dice pon música genética, dirá, pero ¿y esta de dónde la saco yo? A última hora estoy aquí muerto de la risa yo solo como un boludo diciendo, madre mía de mi vida, hay que ser transparente cuando no, esa sería otra buena pregunta para próximas semanas, ¿no? ¿Cuál es la mayor cagada por culpa del autocorrector de cualquier WhatsApp, Telegram o el que fuera? Bueno, no renuncie, nos está diciendo aquí que no nos va a renunciar ahora en vivo al aire. Imagínense, ¿no? El conflicto interno. Yo estoy seguro que estarían deseando un conflicto de esta índole, pero nos vamos a poner serio en nuestra vuelta al mundo y nos vamos al Ecuador. A ver, Sofi, ¿qué crees que es más destacable para que la gente siga la coyuntura política ecuatoriana en estos momentos? Bueno, eso les preguntaba, yo les decía, ¿quieren que hablemos del lío en el que nos han metido con Rusia y Estados Unidos, que ya los funcionarios estadounidenses vienen y dan declaraciones y explicaciones en vez de los funcionarios ecuatorianos sobre lo que van a hacer con el material bélico que pues tenía Ecuador, que había sido donado por Rusia? Pero habíamos visto que mejor era hablar de la eutanasia, porque cuando se habla de derechos, hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Este avance en derechos, siendo nuestro país, Ecuador, el segundo país que despenaliza la muerte asistida en América Latina. Así es que es un caso importante, una lucha que ha tenido Paola Rondán, quien es la protagonista. Si ustedes googlean, van a ver la historia de esta mujer, una mujer que tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y que ha sufrido muchísimo durante estos años y que decidió dar una lucha que deja un legado importantísimo, que es que se despenalice la eutanasia acá en nuestro país, ¿no? Ella ya podría acceder a este derecho con la sentencia que ha hecho la Corte Constitucional, que reconoce su derecho a una vida digna, pero también a una muerte digna. Y en la práctica es el noveno país del mundo que despenaliza la muerte asistida para pacientes en circunstancias extremas, ¿no? Pero decir que todo esto ha pasado en medio de una campaña súper agresiva en contra de Paola, que tiene una enfermedad catastrófica, y si tú te hubieses puesto a leer los comentarios que recibía por parte de grupos pro vida, entre comillas, te quedas loco. O sea, le decían de todo, le decían que le pongan una almohada en la cabeza si es que tanto se quiere morir, o sea, cosas así tan duras que he tenido que enfrentar, y hoy ella pudo celebrar con su padre, con su esposo, con sus abogados, este logro que es un avance importantísimo en derechos en Latinoamérica y bueno, acá en nuestro país, en Ecuador. Qué feliz me he puesto que venga una noticia, una iniciativa política interesante, ¿no? Para discutir. Y yo no tengo duda que habrá gente que pueda estar por convicciones éticas en contra y es una discusión y me parece que son bienvenidas las discusiones. Yo desde ya estoy a favor de que existan este tipo de avances en materia de derecho, pero me gusta y creo que por eso te decía antes de empezar, Sofía, ¿no? Me parecía que era también bueno que vengan avances, ¿no? Y que sea vanguardista el Ecuador en ese tipo de discusiones en América Latina, que no es un tema que se debata habitualmente. Yo recuerdo cuando se discutió en España con una película, no tuvo mucha importancia, una película hermosa, Mar Adentro, si no recuerdo mal, no sé si la vieron, la recomiendo Porque es un, encarecidamente. es un caso real, Alfred. Exacto, fue un caso real y la película está además hermosamente bien hecho. Creo que era de Amenábar, si no recuerdo mal, estoy ahora pensando sobre la marcha. Y me parece lindo que Ecuador traiga también discusiones de este tipo, de esta índole, de esta magnitud. Porque, y perdone que me ponga un poco serio, ¿no? Pero me lo dijo un amigo mío que es ecuatoriano, que se llama Nicolás Oliva, al que quiero mucho. Cuando se murió mi papá, él me dijo que no pensamos nunca la importancia que tiene hasta que llega un caso de ese tipo, que te toca cercano, la relevancia que tienen, cómo uno tiene que tomar decisiones en esos días, ¿no? No le damos importancia porque estamos viviendo.
y no queremos discutir sobre la muerte. Pero me acuerdo, Nico, que me hizo esta reflexión en un momento muy difícil de mi vida y ahora que salen este tipo de cosas, no digo que pasara por esto, no tengo nada que ver, pero me hizo repensar la relación con la muerte tan difícil y tan complicada. Así que me Ujú. sacaste una sonrisa en medio de un tema jodido, ¿no, Sofi? Sí, 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 fuerte, porque yo creo que lo único que hay que escuchar, en este caso, que todavía se podía escuchar a Paola Roldán, y ella decía que ella estaba muriendo todos los días ya con esta enfermedad, pero ella lo que quería era la capacidad de poder decidir morir acompañada, contenida, sostenida por su familia y no atorada, no en una circunstancia de dolor extremo, sino junto a su familia, junto a las personas a las que ama, ¿no? El poder tener esa posibilidad de despedirse. Así es que la verdad es que Paola dejará un legado importantísimo para nuestro país. Acá las instituciones van a tener un tiempo para aprobar una ley que regule esta materia. En el caso de Paola, esta sentencia ya es de inmediato cumplimiento, pero la Asamblea tendrá que regular también para más adelante porque hubo muchísimos casos, muchas personas que se sumaron a esta demanda de Paola. Lo dejamos aquí, el tema este, para que se abra un debate, ojalá, en muchos lugares de América Latina y del mundo, pero de América Latina me parece que es justo justo y necesario. Y de Ecuador pego el salto y no sé si vamos a tener tan buenas noticias esta vez. Bolivia. Bolivia se convierte en que tocas la puerta de Bolivia y no te sale el señor o la señorita interna, ¿no? A ver, Gaby, ¿qué avances hemos tenido esta semana? Porque contamos la anterior que venía una etapa de bloqueos muy importante, bloqueos ya. Y hoy en día, ¿en qué situación política, más que el momento coyuntural política, nos encontramos en esta nueva etapa? Bueno, Alfredo, se han levantado todos los bloqueos en Bolivia. Ha habido acuerdos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder aprobar una ley de convocatoria a elecciones judiciales. Se ha aprobado en ambas cámaras, ha sido promulgada casi inmediatamente por el presidente Luis Arce. Sin embargo, todavía quedan temas a tratarse en la Asamblea para cumplir todo el acuerdo que había en la Asamblea. Entre los más importantes son leyes que tienen que ver con la autoprórroga de las autoridades del órgano judicial, que tiene que ver con créditos importantes para el país en relación a infraestructura, sobre todo carretera, pero hay infraestructura de todo tipo. Em, Lastimosamente, esas leyes no se lograron tratar el día jueves. Estamos ya para Bolivia en pleno carnaval. Yo sé que no todos los países de Latinoamérica son tan carnavaleros como Bolivia, pero bueno, en Bolivia hay dos fiestas centrales, Carnaval y Día de Muertos, en las que la gente se mueve mucho en el país. Así que seguramente la próxima semana, luego del carnaval, a partir del miércoles de ceniza, se podrá volver a ese ejercicio político en la Asamblea. Creo que en términos de análisis, la Asamblea ha recuperado el ser un escenario de debate político, la posibilidad de no ser bloqueada totalmente por el Tribunal Constitucional como lo había sido hasta este momento. Los plazos hacia adelante son más o menos los siguientes. En abril, más o menos, la Asamblea entregaría las listas de precandidatos al órgano judicial al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral convocaría elecciones que se llevarían adelante la primera semana de septiembre aproximadamente, y con esto se permitiría que no haya una superposición con la agenda que se tiene de elecciones del órgano judicial y la agenda que se tiene de primarias y elecciones generales para el 2025. Esto, Entonces, sin embargo, Gaby, perdona, es muy importante esto de que la gente tenga claro que en el calendario político electoral boliviano tenemos primero entonces la renovación de las autoridades en el Poder Judicial, que ya por fin, a priori, digo a priori porque nunca se sabe, se destrabó, afortunadamente, que era necesario. Luego vienen casi seguido, no quedaría otra, que las primarias al interior de cada bloque para elegir su candidatura o su candidato o candidata a las presidenciales. Estaríamos hablando de, por poner tiempos más amplios, a finales ya de año, de este año 2024. Y luego, efectivamente, en el 2025 vienen las elecciones presidenciales. Esto sería como un poco el calendario electoral. En paralelo, todavía tenemos el interrogante, Gaby, de qué pasará con el MAS, ¿no? Ese sería un poco, digo, a la hora de cómo, digo, qué pasará con el MAS en el sentido de que
seguimos todavía sin tener la renovación de los estatutos del MAS porque el órgano electoral rechazó el anterior Congreso y ahí estaríamos en un veremos, ¿no? Ese sería el conflicto interno todavía no destrabado. Solamente hay una aclaración, Alfredo. Los estatutos están aprobados. Los estatutos del MAS no son el problema, sino la elección de una nueva dirección nacional del MAS. Eso Claro, que fue lo sin que eso, quedó. exactamente, eso es importante lo que dice Gaby, la corrección es ese detalle de la directiva, dirían, ¿y por qué es tan importante? Porque si no se renueva la directiva en un nuevo Congreso, el MAS no podría sostener sus siglas a partir de mayo en adelante, ¿no? Y no Así podría es. ser una plataforma electoral para candidatearse presidencialmente. De ahí la envergadura de que el mandato es renuevan sí o sí las directivas y ahí es donde estamos un poco en el laberinto. Así es, Alfredo, sin contar que este año también se pone de por medio la realización del censo de población y vivienda, que también lo hemos hablado acá, que tiene la importancia de que redistribuye la cantidad de diputados para cada departamento, ¿no? El número de diputados que cada departamento tendría que elegir. Esto hace que haya tensiones también regionales que serán resultado de esta situación y por lo tanto complejiza el escenario político. Desde mi punto de vista, Alfredo, a pesar de este acuerdo en la Asamblea, a pesar de que se da un pequeño paso importante para destrabar ciertos temas, nada está 100% dicho en Bolivia aún. Creo que hay una pugna no solamente al interior del MAS, en la oposición, que hablamos a veces poco de ellos, en la derecha aparecen cada vez más candidatos posibles, más partidos posibles nuevos, y hay un gran fraccionamiento de la derecha también, y eso siempre es importante, analizar lo que está pasando de la vereda del frente. Así que ahí estamos en Bolivia. Podemos ir explicando los múltiples conflictos que hay y eso es lo que yo creo que es interesante, mirar, tener en panorámica cómo avanzan uno y como ha dicho Gaby, yo diría todavía siendo prudente a pesar de la buena noticia que se ha destrabado, por lo menos en este mientras tanto, luego tocará la implementación y digo que será importante porque todavía el bloque más de Evo Morales ha planteado que va a hacer como una suerte de vigilia permanente para que se cumpla a rajatablas el proceso de elección de las autoridades judiciales, es decir, levanta bloqueo pero quedan vigilantes, dicho de una manera rápida y pronta. Seguiremos con Bolivia, hacemos otra vez parada, tomamos aire y nos vamos para Brasil, sí. Buena música, ¿no? Es buena música, música brasilera, muy linda música para intentar hacer un poco de reporte de ese otro gran gigante llamado Brasil. Y yo como sigo, este programa estoy como muy de confesiones, ¿no? Si soy muy sincero, cuando preparamos la coyuntura de qué países le hincábamos el diente y hacíamos una mirada, estaba ahí organizando un poco le llamamos la rutina, que es donde ponemos el foco, pasan tantas cosas que siempre es difícil. Y entonces Chris Mar me dice, no, pero Brasil. Y yo, y voy a ser muy honesto, le digo, ¿y qué ha pasado en Brasil? Y me dice, "Pues, se arma una mariporena, un quilombo tremendo, ¿no? O sea, fíjense lo desubicado que vengo esta semana, que no sabía absolutamente casi nada de lo que ha pasado en Brasil. Y hay momentos que me siento hasta bien. O sea, lo peor es que no me siento culpable. No sé si esto es positivo o no, pero para eso menos mal que tenemos a Lean, que quiero que nos cuente y sobre todo nos analice el nuevo movimiento casi policial, guión político, guión judicial que viene produciéndose en Brasil y que esta semana ha sido noticia a pesar de que yo me haya enterado muy poco. Bueno, Alfredo, estamos hablando del conocido operativo Tempus Veritatis. Básicamente es una investigación sobre el intento de golpe de enero de 2023 en Brasil y es una forma de avanzar realmente con el núcleo duro golpista que salpica al propio Bolsonaro, a su núcleo más cercano y al propio expresidente. Hoy por hoy el expresidente brasileño tiene prohibido salir del país y se le intimó también a entregar su pasaporte. Todo esto no hubiera sido posible sin entender que hay un personaje clave en todo esto, más allá de Jair Bolsonaro, y es el ministro del Tribunal Supremo Federal de Brasil, algo así como la Corte Suprema. Hablamos de Alexandre de Moraes, quien está liderando esta investigación.
y es un operativo que se realizó en 9 estados, con 33 órdenes de allanamiento, 4 órdenes de prisión preventiva. Realmente avanza muy fuerte esta investigación, y es un operativo que se refiere específicamente a hechos que se vinculan con un intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado de Derecho asociado a lo ocurrido el 8 de enero de 2023. Alfredo, te cuento que una de esas novedades es la filtración, si se quiere, también de un video de Jair Bolsonaro donde básicamente dice hay que hacer algo, porque si no va a ganar Lula da Silva, y se lo ve muy iracundo en este video que fue difundido por la cadena Globo. Alfredo, recordemos la cadena Globo, uno de los medios más importantes de Brasil. Hoy por hoy, luego de varios años de la presidencia de Bolsonaro, esa relación se resquebrajó, y a día de hoy los grandes medios de comunicación brasileños guardan una gran distancia con Jair Bolsonaro. Creo que esta investigación, este avance, este desmantelamiento de la derecha golpista en Brasil, la tenemos que explicar sobre todo analizando los actores de poder intervinientes, ¿no? Dijimos en primer lugar una justicia que hoy por hoy está encabezada por este hombre, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes es ministro del Tribunal Supremo Federal, es una persona que viene de ser ministro de Justicia de Michel Temer, y eso no lo podemos dejar de lado. También fue funcionario del actual vicepresidente Geraldo Alckmin, el vicepresidente Lula. Es decir, no viene del riñón de Lula da Silva, pero sí es alguien que cobró gran notoriedad este último tiempo, avanzando e investigando causas que involucran al expresidente, a Justo, su familia y a su entorno. perdona, Leandro, al hilo de lo que planteas, a mí no sé si le pasa también al resto y quiero preguntarle particularmente a Gaby porque es como una suerte no, la palabra no es trampa, pero me ocurre un poco como un dilema, como a veces me ha pasado en otros países el abrazo del oso. Recuerdo cuando Almagro abrazó a Evo Morales y le hizo el abrazo del oso, y abrazó a Pedro Castillo y le hicieron el abrazo del oso. Me preocupa a veces la preponderancia protagónica en lo político de una persona que debería hacer lo correcto en lo judicial, que es pues meter presos o meter no a personas que son golpistas son responsables de la ruptura o del intento de ruptura de un orden democrático. Esta ausencia de la política, o si no es ausencia, tener que compartir, ¿no? El rol de la política, el protagonismo, ¿no? Con estas autoridades judiciales que no saben muy bien después para dónde van a ir. Ponía muy bien el ejemplo de dónde viene, ¿no? Y por qué está acá. Yo creo que esto es una discusión, ¿no? De que a veces, y ahora hablaremos de Argentina, pero uno podría pensar que qué bueno que la Corte Constitucional le limiten, ¿no? Los poderes dictatoriales o el intento dictatorial del gobierno de Milei, y respete la Constitución, que qué bien. Pero claro, cuando la política no lo hace y es la justicia quien únicamente puede hacerlo, sabiendo el rol que tiene, ojo, no estoy quitando la importancia al rol que tiene. Bueno, eso me deja siempre, en términos de movimientos tectónicos hacia adelante, me plantea a veces contradicciones, si me lo permiten el término, contradicciones, porque uno puede ver como un gran resultado de corto plazo, pero me parece que es un campo fértil de medio plazo relativamente complicado. No sé si Gaby, cómo lo ve ese tipo de controversias. Bueno, yo coincido contigo y quiero empezar diciendo que este tema, diciendo que los órganos judiciales probablemente son los ámbitos de los estados en los que los procesos democráticos progresistas de izquierda han logrado menos transformaciones profundas, estructurales, inclusive en aquellos casos donde han habido procesos constituyentes, como es el caso boliviano. Los órganos judiciales son donde menos penetra el cambio. O sea, el statu quo y el privilegio sigue reinando en esos órganos judiciales, en esos tribunales constitucionales. Y por lo tanto, tenemos al menos siempre que ser cautos y cautas en darle demasiado poder a esos órganos judiciales para que al final puedan estar definiendo la política y puedan estar tomando decisiones que entraven y rompan estructuras políticas. Entonces,
Yo coincido contigo, Alfredo, hay que ser muy cauteloso y cautelosas a la hora de darle excesiva importancia a la judicialización de la política. A mí me preocupa porque la judicialización de la política puede jugar para cualquier lado. No creamos que los órganos judiciales patean siempre con la pierna izquierda o siempre con la pierna derecha. Patean donde les conviene y con la pierna que les conviene, y generalmente sus intereses están marcados por temas económicos y no dónde ganan ellos económicamente, no por el interés de la mayoría de los pueblos, ¿no? Tengamos en cuenta también que Alexandre Moraes es un juez que tiene un perfil muy alto, que se pronuncia por Twitter, incluso por temas políticos. Tras la asunción de Lula y tras el intento de golpe de la extrema derecha, de la toma del Plan Alto, fue muy activo por Twitter diciendo que no iban a quedar impunes los responsables de este intento de golpe. Y también no quería dejar pasar, Alfredo, además de este actor, de este juez, Alexandre Moraes, el rol que está jugando los medios de comunicación, el rol que juega O Globo en esto, en esta avanzada contra la ultraderecha en Brasil, en estos momentos a favor de quizás el bloque progresista, y después también la fuerza de seguridad y de las fuerzas de inteligencia, porque Lula ahí fue muy inteligente, puso a alguien de su riñón, de mucha confianza en la agencia de inteligencia, para tratar de desbaratar todo ese sistema de poder que estaba en manos del ejército, y ahí también, como contrapeso del ejército, el rol que juega la Policía Federal en todo esto, ¿no? Que la Policía Federal efectivamente políticamente le responde al gobierno de Lula da Silva, a diferencia del ejército que sigue siendo un territorio en disputa y que siempre, históricamente y tradicionalmente en Brasil fue un instrumento de la derecha y de la ultraderecha. Como planteas algo que es el otro poder que no se puede, ¿no? El poder militar en sus diferentes versiones, ¿no, Lean? Y creo que es fundamental de tener que articular con. Por eso me parece que ahí es donde entra la contradicción. Es necesario articular con, sí o sí, no te queda otra, y es preferible que no te den un golpe a proteger el orden democrático, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, ahí donde queda un poco esas aguas, a veces esas tierras movilizas, ¿no? Por lo que está planteando Gaby, ¿no? De no exagerar en los pesos relativos que cada quien tiene, cada actor tiene, y acabar un poco cediendo, eso es lo que quiero plantear, cediendo la necesidad de lucha política, pues dejándote en manos de un poder judicial o un poder militar. Si me permites, Lean, lo digo porque estoy entusiasmado y me gustaría que para la semana próxima o la siguiente le pongamos un foco. Quisiera ver las posibilidades reales de que un tipo como Guilherme Boulos, y cambie un poco el plano para seguir con Brasil, pueda ser nada más y nada menos que el alcalde de Sao Paulo, porque me dijeron estos días que va a ir como muy competitivamente. Estamos hablando del líder del partido PSOL, si no recuerdo mal las siglas, partido de la izquierda, más a la izquierda del PT en Brasil, que ya quedó. Llegó a segunda vuelta en Sao Paulo, Muy cerca pero quedó, sí. quedó muy cerca, pero además quedó muy cerca teniendo en cuenta que el PT tenía candidato propio. Bueno, ahora me confirman que el Partido de los Trabajadores va a dejar de tener candidato propios porque va a apostar a la fórmula de Guilherme Boulos, que además lo hemos tenido en la pizarra hace ya un tiempito, merece mucho la pena escucharlo siempre. Y creo que es interesante también cómo estos otros movimientos, quizás a la izquierda del PT, también son parte de la política en Brasil, ¿no, Lean? Sí, absolutamente, Alfredo, y además es un sector que durante el gobierno de Bolsonaro, digamos, se mantuvo bastante activo y recogió mucho de ese descontento, aumentó su capital político, ¿no? Frente a una centroizquierda, un PT que también enfrentaba una persecución judicial muy fuerte. Pero digo, fue un espacio donde se capitalizó mucho el descontento con Bolsonaro y donde creció y donde Lula también dejó crecer mucho, porque recordemos el Lula del gobierno de Bolsonaro era un Lula mucho más a la izquierda que el Lula actual en gobierno. Me quedo con esto incluso también para ver a veces la dificultad de que Lula es cierto que tiene un vicepresidente que estaría en el centro derecha, pero a la vez tiene una alianza con Guilherme Boulos que estaría en la izquierda más radical. Esto a veces es la dificultad de abordarlos con enfoques binarios, ¿no? Y simplistas los procesos políticos. Dejamos Brasil,
Paramos, seguimos en la pizarra, que aún queda Argentina, México y la yapa. Ay, qué miedo me da siempre la yapa. Hacemos una solicitud pública desde la pizarra al señor Milei y su gobierno, que por favor deje de hacer tantas cagadas para que nosotros en la pizarra podamos tratar también otros temas que no sean la Argentina. Es como una suerte de petición de que, a ver si cada semana, ¿no? A ver si hay una semana tranquila, que haya una mejora, que tengamos una linda noticia. Por ejemplo, señor Milei, ¿por qué no sube usted ya el salario mínimo? O sea, pregunto. ¿Por qué no nos centramos a discutir en la subida, en la necesidad de la subida del salario mínimo? Eh, Me parece que sería un pedido tan necesario como discutir de otros aspectos del manejo de las redes sociales del presidente. No quiero hoy perder de vista lo que me importa, y es que yo creo que en el arco opositor mm, deberían de empezar a plantear medidas urgentes, alternativas urgentes, propuestas urgentes, mientras que la gente en su cotidianidad la sigue pasando mal, y deberían exigir, insisto, exigir la subida del salario mínimo y forzar a que el debate público plantee la cuestión del salario mínimo y no caer en la tentación de si el señor Milei le da más me gustas a tal persona o a tal otra persona. A veces, cuando uno cae en ese tipo de discusiones, pierde el horizonte, ¿no? De los debates que yo creo que a la gente normal y cotidiana, me imagino que le importa más una subida salarial que si el señor Milei le dio un me gusta a tal o a cual, más allá de la anécdota, y que también podríamos tener siempre tiempo para debatirlo. Esta semana, ya saben, esta semana ha sido, bueno, una derrota política del señor Milei en el legislativo. Yo creo que el origen de la derrota política del señor Milei en el legislativo no tiene nada que ver con los nombres y apellidos, que sí, que ya casi me volví loco con tantas múltiples nombres y apellidos, dimes, diretes y entresijos, quizás de menor importancia. Yo creo que lo que hay detrás de esa primera derrota política del señor Milei es algo que al menos yo sigo sosteniendo. Milei tiene un techo político. Tiene un techo político. Y el problema de quien gana en segunda vuelta y no asume su techo político, que es el resultado de la primera vuelta, suele tener siempre grandes dificultades para gobernar un país. Véase Lasso en el Ecuador, que creyó que tenía la fuerza de un balotaje, perdiendo de vista cuál era su verdadero techo político de partida, que era lo que había obtenido en primera vuelta. Lo mismo le pasó al señor Macri en la Argentina, allá por el 2015. Yo creo que es sumamente importante que no perdamos de vista que lo que está pasando es que el gobierno de Milei no asimila, no tiene, como él dice, resiliencia con su propia fuerza real. Y su propia fuerza real es la que es en términos legislativos, y tiene estas dificultades para poder hacer lo que quiera. Y no puede hacer lo que quiera, no tanto por si uno le dijo al otro, le quitó, y me aburre un poco con honestidad intelectual y política todo ese tipo de debates, sino me resulta mucho más importante que se da un traspiés precisamente por no tener un correlato claro, ¿no? Y asumir verdaderamente su propia fuerza. Por eso es una derrota política puntual, grave, importante, no definitiva. Ese es la otro aspecto que yo diría que habría que poner todo en perspectiva, porque van a faltar más eh, discusiones, debates, sobre todo porque si bien yo diría que de todo lo que ha pasado esta semana me quedo con algo muy importante. La mayoría de representantes en la Argentina no están de acuerdo con un proceso de privatización a la vieja usanza neoliberal. Esto para mí es un gran debate. Y si uno se queda, uno luego se puede perder en que si en este momento echó para atrás la libertad avanza porque se aprobó tal cosa. ¿No? Una cantidad de incluso subterfugios y artilugios legales complicados a veces para entender para la gran mayoría y para nosotros mismos a veces. Yo creo que lo que sí me quedo es que la mayoría de representantes, por lo tanto la mayoría del pueblo argentino, no está a favor de ninguna manera a un proceso, a un tsunami de privatización
donde quizás, a lo mejor, si fuéramos preguntando una por una a las personas en la Argentina, a lo mejor con tal empresa no está tan de acuerdo pública, pero cuando le toca el corazón de las empresas públicas argentinas, fundamentalmente, por ejemplo, YPF, ¿no? Entre otras, la sociedad argentina y sus representantes le dijeron al señor Milei, por ahí no. ¿Significa que se han terminado las batallas, que se ha acabado, que es un punto y final? No, de ninguna manera. Lo que sí es cierto que también se demuestra, y si me permiten añadir una complejidad, es que es muy difícil gobernar y es muy difícil legislar y es muy difícil a veces llevar a cabo lo que tú deseas en tu imaginario político. Yo creo que a veces uno cree que todo es sencillo, todo es fácil y todo es poner un tuit o una fotografía o cantar en una, ¿no? En un pabellón, en un polideportivo lleno de gente muy cercano a ti. Gobernar es mucho más complicado. A partir de ahora, ¿qué puede pasar hacia adelante? Es difícil saber qué puede pasar hacia adelante, pero yo creo que lo que también creo es que la derecha argentina tiene puesta en su tablero diferentes cartas y todas hay que tenerlas muy presentes. Una es la que tiene el propio Javier Milei, que es seguir convencido de lo que está haciendo y por eso ha planteado la idea del plebiscito, más allá de la discusión legal, es una discusión política, una consulta y quiere ver cómo plebiscitar sobre esas cuestiones. Pero además hay otras posturas y ya se ha salido. Yo creo que la otra postura es acabar en una suerte de coalición con el macrismo tradicional, que si bien hay una coalición, pero sería un blindaje todavía mucho más mayor y eso está encima de la mesa. Sea con la figura de Villarroel, si es que se sucediera una sucesión presidencial, que en este momento no está encima de la mesa, pero con las estructuras económicas internacionales y nacionales que representa el viejo macrismo, y yo creo que esa es otra carta que tienen hoy en día encima de la mesa. Yo creo que hay una gran disputa política en la Argentina, que además creo que tenemos que alegrarnos solo de una parte, no de lo que está pasando la gente en su cotidianidad, que vamos a tener en los próximos días la inflación, pero disculpen, Leandro, Flavia y Bahía, que son los que viven en la Argentina, ¿necesitan el dato del día 14 de la inflación para saber que los precios están como la mierda? Te pregunto, Flavia. No, no, me hace falta No. con ir al supermercado de una hora a otra, ya me cambio. Lean, ¿tienes alguna impresión de que si el dato del 14 es el número, no sé, 14,3 o el 18,4 o el 21,1, tú crees que este sufrimiento de este mes en el súper ya te lo amortigua? Ya no creo que pase por cifras, Alfredo, este nivel de inflación diaria, de aumentos injustificados también no se aguanta más y creo que se percibe ese clima en la calle. Bahía. No, Alfredo, incluso yo soy madre, ahora mi hijo va a empezar la escuela, por lo cual las madres y los padres saben que se hace cada vez más inaccesible, pero más allá de eso, ante el relato de Milei de una, siempre tergiversa, ¿no? Aparece como el estratega increíble que en realidad sí quería que esto le pasara, no hay un poco de esa tergiversación del relato, me parece que a ese relato de Milei, el supermercado de todos los días, la cotidiana de todos los días, mata indefectiblemente esa ilusión, esa fantasía de que todo igual, aunque le salga mal, le sale bien. Efectivamente, no hace falta ningún relato si te vas al supermercado, a cualquier supermercado, en cualquier lugar. Yo lo que sí creo es que se viene un proceso muy acelerado, ¿no? En su planificación de pobreza masiva, de hambre masiva, de estabilidad, ¿no? Porque su estabilidad es esta. Y veremos a ver, porque estoy convencido de que va a haber una devaluación más pronto que tarde para que sea el mecanismo de negociar con los grandes exportadores en la Argentina. Veremos qué ocurre con la propagación de los precios con la nueva devaluación, si ya están por arriba, y veremos qué ocurre con todo este conjunto de ajustes, que en el fondo subida de precios de todos los niveles, educaciones privadas, sanidades privadas con las prepagas, con más precios de combustible, de precios del transporte público, podríamos seguir y seguir. Y lo que pasa es que los que ya la estaban pasando muy mal van a llegar a pasarla peor y es difícil. Y los que estaban en esa clase media, medio ficticia, porque ya dejaron de ser de verdad clase media en sus hábitos de consumo, empiezan a empobrecerse. Y ahí es donde yo creo que la apuesta de un país por el 5%, ¿no? Dando en la espalda y hundiendo al 95%, no sé cuánto puede ser sostenible en el tiempo. Para eso la política espero que tenga respuesta. Javi, para cerrar, pon un poco de corolario en este análisis de la política argentina.
Solamente un pequeño aporte. Alfredo, pero además, mientras tanto, a pesar de que haya tenido la derrota en el Congreso argentino, Milei sí está tomando decisiones que van en contrarruta de la vida de las personas. Esta semana en Argentina se han cortado digamos, el aporte público para entidades tan importantes que cubrían las enfermedades cancerígenas, es decir, el cáncer, enfermedades que son terribles para cualquier familia y que no la puede sostener ningún bolsillo ni de clase media e inclusive te diría clase media alta, porque hay medicamentos que no se pueden costear directamente y al cortarle esa subvención que daba el Estado a esos medicamentos, la vida de esas personas corre peligro cada semana. Es decir, cuando un gobierno toma una decisión así, le corta de golpe los alimentos a los comedores populares, le corta los medicamentos a los enfermos de cáncer, vidas de personas están en riesgo cotidianamente, ¿no? Entonces, ojo, están sucediendo esas cosas y van a seguir sucediendo muy probablemente. Yo sugiero, de hecho, que ya le llamen al Ministerio Capital Inhumano. O sea, de humano tiene poco, porque además hay una perversión, y con esto cierro, que es la subejecución de este presupuesto del capital inhumano, o sea, del Ministerio Capital Inhumano. ¿Por qué digo que es subejecución? Es tener plata y no usarla. Es tener plata para usarla y no usarla. Y eso, lo más cercano que yo conozco, es lo más inhumano posible, porque cuando tú tienes plata para usar, destinada para usar en mejoras determinadas, y la gente las tiene esperando y no la gastas, no la usas y la subejecutas, como diría un técnico en presupuestos, lo único que se me aproxima es el inhumanismo, ¿no? del ministerio bajo la conducción de un gobierno determinado. No nos queda otra, sí o sí, que seguir echándole una mirada a cómo evoluciona o involuciona el proceso de este gobierno en la Argentina. Seguimos en la pizarra. Dios, qué buena música esta. Esta sí que casi dan ganas de dejarla, pero así hasta el final. Y además es que ahora no solo tengo ganas de escuchar esta música, sino tengo ganas de comer tacos. Comí tacos el lunes, a la mañana y a la tarde. Comí tacos el martes, a la mañana y a la tarde. Tacos el miércoles a la mañana y a la tarde con mucho cilantro, porque además me gusta con mucho cilantro los tacos, con el limón, con todos los picantes habidos y por haber. Por ahora vengo zafando de la venganza de Moctezuma, o sea, he zafado. O sea, estoy por ahora, o sea, Moctezuma y yo nos llevamos bien. O sea, este sería el titular del análisis de la política mexicana. Buena onda con Moctezuma. Todo bien, Moctezuma. Sí, sí, se ha portado muy bien. Y además vengo contento porque he sentido, y le voy a preguntar a Crismar, ¿no? En un año político electoral muy importante, he sentido que se discute casi todo al interior del bloque hegemónico, al interior de Morena. Es como la centralidad de la política la tiene su presidente, sus ideas, sus propuestas. Y yo creo que esta semana ha habido un acontecimiento que a mí me interesa mucho, que toda América Latina casi no solo lo escuche, sino que tome nota, porque no habló de nombres y apellidos, no, de chismes. Dijo, aquí voy y os voy a contar algo, ¿no? Y sin freno se fue de boca prácticamente, porque el presidente de México, bueno, ha hecho historia básicamente justamente en un día muy importante para los y las mexicanas, el 5 de febrero, en día en que se conmemora el Día de la Constitución Mexicana, cumplió 107 años en este 2024 y ese día fue el elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar pues un extenso paquete de reformas al que él ha llamado reformas del bienestar, ¿no? Y bueno, son reformas constitucionales que bien tienen pues puesta la mira en su último año de gobierno, en los últimos meses ya de gobierno para jubilarse, como bien él ha mencionado en muchas ocasiones, y también, bueno, de cara a la elección presidencial, porque sin duda alguna, de aprobarse, aunque sea una de las propuestas del presidente, pues va a tener algún tipo de influencia en el próximo sexenio. Hay un audio para que escuchemos y proceder a explicar un poco, a mencionar cuáles son estas reformas, Alfredo. Doy a conocer al pueblo de México
los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista, contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario, concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y subrayo público. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Más claro agua, Cris, y además, qué sencillo lo hace cuando explica las cosas. Dice, tenemos que cambiar la Constitución para retomar el espíritu de nuestra Constitución fundacional del 17. Y todas las reformas neoliberales que hubo después, no las tenemos que reparar. O sea, es como que me Claro. queda claro. Sin saber los pormenores, yo escucho Ujú. esto y es que me queda clarísimo, ¿no? Es como, vamos a volver a verdaderamente la Constitución mexicana, que era soberana, mucho más justa y todo eso. ¿Y ahora cómo lo traduce, Cris? O sea, si tú, para que la gente tome nota, o sea, yo ahora digo que cualquier militante empiece a tomar la nota porque dijo cosas, o sea, no cosas difíciles de entender, ¿no? Creo que dijo cositas muy sencillas que debe estar en la nueva Constitución, ¿no? Sí, que además son tan populares, además, dígase, que ha tenido a la oposición en una posición muy incómoda porque ha sido pelearlas, ¿no? Digamos ese relato de, bueno, nosotros estamos con el pueblo, pero a ver, si dices que no a una reforma de pensión, ¿no? De gran calado o al salario mínimo, que el salario mínimo esté atado a la inflación y que de ninguna manera más nunca este sea aumentado por debajo del índice inflacionario, estás hablando muy claro, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, sí, era en parte eso, no revertir las reformas de ese periodo neoliberal, específicamente del 1997 y de 2007 por los presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, que es importante mencionar porque por lo menos Felipe Calderón es un opositor muy activo del presidente AMLO. Y bueno, hay propuestas muy populares como esta que mencionaba de las pensiones, en el que propone pues una transformación completa del sistema para que los trabajadores puedan recibir su salario completo al jubilarse y no solo la mitad, como sucede en el esquema actual, que data, como decimos, desde 1997. También está lo del salario mínimo atado a la inflación. Y aunque la oposición mantiene dudas, ¿no? Sobre, por lo menos han expresado, bueno, cómo se va a desarrollar esto, cuál es el presupuesto del proyecto, pues en vista de que su rechazo les pase factura directamente en las urnas el próximo junio, pues ya han anunciado su apoyo pese a reticencias iniciales. También hay algunas reformas un poco más polémicas, como las que ya había propuesto anteriormente el presidente AMLO, la de la reforma al sistema electoral, en el que además una de las cuestiones más importantes es que, bueno, quita candados al tema de las consultas populares, que actualmente requieren la participación de un 40% de los electores para que sea vinculante, y con esta reforma se espera que se reduzca solamente a un 30%, dando un poco más de chance a que bueno, la voz popular sea escuchada, tomada en cuenta. Y el tema del Poder Judicial, Alfredo, que pues AMLO también mantiene esta propuesta. No es la primera vez que ha calificado al alto tribunal como un poder conservador y corrupto, también la ha llamado, así que bueno, más o menos alineado con lo que ya le había mencionado antes, propone que los ministros de la Corte Suprema, así como otros jueces y magistrados, sean electos por el voto popular. Y bueno, si nos ponemos a hablar, pues son 20 reformas al menos de carácter muy importante, algunos de otros como relacionadas a la austeridad, también a la soberanía, al maíz le hace un reconocimiento constitucional, o bueno, es lo que propone, ¿no? A este popular grano como un alimento básico que lo sabemos muy bien es en México también
porque dice el dicho, sin maíz no hay país y creo que tampoco sin energía y sin agua, y también ha entonces propuesto algunas reformas relacionadas a estas dos últimas líneas. Así que bueno, Alfredo, da para analizar mucho este amplio paquete de reformas de bienestar. Es que podemos, como dice Chris, hay un montón de cosas y además lo que sí siento es que es una propuesta llena de convicciones, porque están algunas que efectivamente van a tener una mayoría rápida porque que hay una seguridad, una sanidad pública para todos o el aumento del salario mínimo por encima de la inflación. Constitucionalizarlo estamos hablando. Estamos hablando de que aparezca. Yo esta semana he tenido la suerte de poder hablar con Álvaro García en un momento y dice, uy, la mayoría de las cosas que planteamos ni se nos ocurrió en la constituyente boliviana y mira que ya es de vanguardia de la izquierda, pero además se atreve a prohibir el fracking a la hora de la extracción hidráulica, ¿no? En materia ambiental, o el tema del maltrato contra los animales, o incluso con algo polémico por las grandes corporaciones que ahora están yendo con la lógica de los vapeadores, ¿no? Como un mecanismo alternativo del fumar. Es decir, se ha atrevido con todo. Con el Poder Judicial, como decía Crismar, con la reforma electoral, constitucionalizar el concepto de austeridad republicana. O sea, lo que ha dejado claro es que no quiere una elección ganándola sencillito, por mayoría absoluta, aplastante electoralmente, sino lo que quiere es movilizar al país, a México, debatiendo de ideas. Quiere movilizar al país debatiendo, eso es su leitmotiv, su centralidad. Que tenga un interés de relativamente para movilizar al electorado, seguramente, eso es legítimo, pero que no lo ha hecho de manera cínica, irónica y dándole, driblando, no, ha ido de centro, se puso encima de la mesa y yo creo y sugiero que vamos a poner en la pizarra el link para poder escuchar la locución completa de toda esa exposición, porque verdaderamente es poco visto en estos tiempos que corren, que en momentos de electorales que qué le dicen a un candidato, no, escóndete, cállate, vete a tu casa, no digas mucho, no, andate. Él salta y salta con 21 puntos, pero a cuál más claro, ¿no? Gaby, que has estado por aquellas tierras, ¿qué te late? Bueno, que además esas ideas no van a buscar el centro electoral para convencer a los que pueden tener alguna duda, sino más bien que tensiona en la política y se vuelve más radical, inclusive, ¿no? Y también le da la casta, porque cuando habla de austeridad republicana, él sí de verdad se compromete a darle a la casta, que nadie gane más que lo que gana el presidente, que se compren el pleito todos los que forman parte de la burocracia estatal y se bajen salario, etcétera. Entonces, yo creo que es una agenda y además de marcar digamos, lo puramente electoral, Alfredo, está marcando el siguiente sexenio, ¿no? Las tareas. Le está dando un norte estratégico a su gente, al electorado, al pueblo mexicano, y eso se agradece siempre, porque además agendas de este calado también tiñen al resto del continente. Creo que es un mensaje claro desde México y que hay que mirarlo. Ojalá hacia adelante México siga dándole la cara a Sudamérica como ha venido haciendo AMLO también, Yo, ¿no? yo, Porque esta agenda nos alegra a todos, porque Sí. nos contamina a todos y a todas. Crismar, No, no, pensando justamente en lo que dice Gaby, yo creo que habla mucho de marcar, ¿no? Este camino, esta ruta, incluso las expectativas que se tengan con el próximo sexenio. Y yo creo que la segunda temporada de la Cuarta Transformación, a ver cómo viene. Y también habla el tema este de blindar, ¿no? Sus programas sociales, creo que también es blindar un poco, digamos, el corpus político ideológico del legado de AMLO, de cómo va a ser recordado en la historia, independientemente de que estas reformas pues, pasen o no la prueba. durante los últimos años, seguramente Crismar en su día a día en México o toda la gente afuera, gran parte de la oposición, y yo me atrevo a decir que gran parte de la militancia un poco chismosa, venía hablando de cómo AMLO iba a intervenir en el último año en sus cositas, ¿no? Si le iba a dar el apoyo, se hace una foto. Él dijo, sí, no, yo voy a intervenir, pero no con tonterías, voy a intervenir con propuestas y que vote el pueblo. O sea, a mí me ha dado otra lección más de cuánto tiempo se pierden, ¿no? En
estas discusiones de rosca política y en el fondo le ha dicho, ustedes discutan si es Pepito, Juanito o fulanito, ¿no? Yo voy a plantear aquí 21 medidas y ahora discutan. Si quieren hablar de lo que sea, discutamos de idea. La verdad que lecciones para toda América Latina y disculpen que el que crea que en América Latina ya llegó la derecha en todas partes, si no pueden pasear por México, prendan un ratito el YouTube de cualquier canal mexicano. Paramos y en breve llega la yapa, que es cualquier cosa en la pizarra. Último ratito pizarrero, ¿no? Yo le llamo la yapa, hay alguien que le dice la ñapa, otro le dicen la chapa, o sea, aquí abrimos una interna hasta para ponerle, ¿cómo? Alguien me interrumpió, pero no logré escucharlo. Creo que fue Bahía la que me dijo algo. ¿Qué dijo Bahía? No, no, Alfredo, yo nunca te diría nada. Ah, Es no, la chapa, la ñapa, la la yapa. yapa. Ya ves, no, no, el aumentito, el final, el cierre, es un poco de ratito de nuestra última media hora, pizarrera, diría yo un poco ya más, menos tensionada, aunque nunca se sabe, donde brotan las internas. O sea, nosotros es más fácil poner de acuerdo en cómo votaríamos en México, ¿no? Qué hacer en la Argentina, a que cuando surgen esta última media hora, que es cualquier cosa. Cualquier cosa esta semana es que se ha hablado mucho, mucho. Fíjense que además lo he hecho sin pensar en algo que esta semana me dijo Chris. Lo dije antes. Pero es que, claro, utilizamos la palabra ómnibus como si todo el mundo supiera que es el ómnibus. No sé, o sea, el ómnibus, ¿no? Y en Argentina solo se habla de ómnibus para arriba, para abajo. Ya es una palabra que se utilizó para, no sé, acuñar un concepto jurídico del legislativo y político. Y a propósito de eso, queríamos un poco ver qué tipo de nombre, de jergas se utilizan en la política latinoamericana, ¿no? Que a veces ya la tenemos asumida en cada país y que nos resulta, yo diría que gracioso o surrealista a veces, o extraño, si lo miramos desde otro lugar. Yo le he pedido a Flavia que haga una investigación exhaustiva, creo que con Bahía. Como estamos en el momento transparente, Bahía lo quería hacer absolutamente argentino. De hecho, me dijo, lo hago solo de la provincia de Buenos Aires. Le dijimos, no, Bahía, hay gente afuera, la gente respira, ¿sabe? Tiene derecho a escuchar otras cosas. Hemos logrado, después de mucho trabajo, que se abriera el continente y entonces, no sé, Flavia, Bahía, ¿cómo le damos? O sea, dejamos a Argentina para cuando quede un minuto de programa y así se estresa Bahía Luna porque no tiene todo lo que tiene que decir. ¿Cómo lo hacemos, Fla? No, no, yo creo que podemos empezar. Bahía dijo públicamente que los argentinos somos los más creativos, o si no No, lo estoy pero diciendo ¿qué ahora, dices? Ah, pero pero ¿qué estás no, pero hablando? después tenemos que ser sinceras que nos pusimos a buscar y realmente hay mucha creatividad en muchos países, pero le quiero dar un poquito la palabra a Bahía para que tenga un breve momento de Argentina y momento de otros países, porque así todo ha investigado México, tenemos algunos efectitos y leyes por ahí, así que empezamos por ahí y después vamos más país por país. Bien, el disparador efectivamente fue la ley Omnibus. La consigna es rara, son palabras que no provienen de la política, pero que al fin y al cabo terminan hablando de política. Y en Argentina tenemos dos situaciones. En principio, el corralito, ¿se acuerdan de aquel suceso del año 2001? Donde se podía retirar una cifra restringida de plata en los bancos. La cuestión es que esta jerga, que no tiene que ver con la política, tuvo mucho que ver y estuvo relacionada con un suceso y con una crisis del 2001 que fue totalmente importante para Argentina. Después de ese corralito que a nosotros los argentinos nos da a pensar un montón, eso se replicó en otros países, pero es esta jerga distinta. Otra que se nos O ocurrió sea, en espérate un momento, Argentina, quiero saber yo si lo que está planteando Bahía, digo, es que el corralito lo inventaron en Argentina. O sea, no, sí, quiero es saber yo bien argentino. esto. Ah, es Es, argentino, sí. es argentino. Ah, El es que no es argentino. argentino, que es otra jerga, que para ¿Hay mí en algo que no Argentina, sea argentino, sí, Bahía? este no es argentino y yo pensé que era argentino, que es el cacerolazo, que también tiene que ver con una También herramienta que se solo. utiliza. Eso es solo de argentino. O sea, nadie ha visto cacerolazos en ninguna parte. No, este no es argentino. Esto es Ah, otra jerga que se utiliza, obviamente, para cocinar y que en América Latina nuestra concepción
es un hecho político de movilización y de protesta. No es argentino, es chileno y además está en casi todos los países de América Latina, tienen cacerolazo, así que nobleza obliga, esto hay que decirlo. Esto es un momento único, Fer, aguanta esto que a final de año cuando hagamos el programa diciendo esto no es argentino, es chileno, es un momentazo de la pizarra y entonces tenemos ómnibus, me gusta, tenemos corralito, tenemos cacerolazo, a ver, más palabras en Argentina sin entrar a ellas, pero que yo quiero que hoy en día son el día a día. ¿Qué más tienes por ahí, Bahía o Flan? Tenemos la palabra panquequear, Ahí esa es darse la máxima, esa es lo vuelta. máximo, esa me encanta. ¿Cómo se Ese diría bueno. en otro lugar, políticamente La hablando, lo que tenemos. dice? ¿Lo tenemos? Ah, díganme porque panquequear me parece lo Efectivamente, máximo. igual acá vamos a hacer un chequeíto en vivo, porque antes que nada vamos a decir, a explicarle a la audiencia qué es panquequear, ¿no? En Argentina, panquequear es básicamente cambiar de un bando político al otro. Un panqueque se le dice a la persona que era de un partido y pasa a ser de otro, y se le dice panqueque básicamente porque cuando vos tirás un panqueque al aire, ¿no? Como para que dé vuelta, tenés una cara o la otra cara del panqueque. Entonces acá en Argentina se le dice panquequear a pasarse de un partido O sea, político a a otro. Scioli, por ejemplo. Antes, por ejemplo, Podría Scioli ha aplicar, sí, panquequeado. No, aplica bien, digo por aplica ponerle, bien. me está haciendo aquí toda una perorrata y no se atreva a decir que el que, ahora digo panqueque Scioli. O sea, No, de pero hecho, si pará, alguien porque tiene un problema de creatividad para generar una marca de panqueques, si le pone Scioli, se hace de plata. debo decir que existió la marca Panqueques Cobos. Ha existido el Ah, panqueque Cobos. Debo contar que eso efectivamente existió. Bueno, y Fuera randazo de eso, también tenemos. otro, Fuera de eso, otro. hay otro gran dato de que en Argentina a esta palabra, antes de decir panquequear, en un término mucho más vintage, se llamaba borocotear. Se decía ¿Qué que es se eso? borocoteaba. ¿Por qué? Esto tiene un sentido, tiene una explicación, Alfredo, que es que hace muchos años se le decía borocotear porque hubo un traspaso muy llamativo de un médico que era legislador, que era Eduardo Lorenzo Borocotó, que él era legislador por el macrismo y cuando llegó a su cargo empezó a votar todas las leyes de Néstor Kirchner a favor. Él votaba todo lo que el kirchnerismo quería a favor y él había llegado por el macrismo. Entonces ser un panqueque era ser un borocotó, borocotear. Pero acá quiero O hacer sea, este qué chequeo en mal, vivo. qué mal que te recuerden toda la vida en tu apellido en una palabra tan patética como esta. O sea, yo me cambio el O sea, apellido, voy tu mañana. A apellido ver, se volvió verbo. no, sí, ese es lo peor, exactamente, por esto, ¿no? Porque si todavía es por algo lindo, bueno. A ver, el resto de países, entonces, Fla, ¿qué Para. tenemos? Acá le quiero chequear, hacer un chequito en vivo con Chris Mar, que a nosotros nos dijeron nuestros compañeros de Venezuela que los panqueques se le diría, y que en realidad nace de la jerga deportiva, pero que ha pasado un poco de la política, se le diría los pasteleros en Venezuela. Dice que lo que nosotros llamamos un panqueque es un pastelero y que ellos dicen que se salta la tancalera, que panquequear Ah, es no, la saltar la talanquera, la tancalera. talanquera, Lo la estoy diciendo mal. talanquera. La No, lo está diciendo todo, talanquera, la saltarse talanquera la es, ¿no, Cris? talanquera. Sí, 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 saltarse la talanquera, pastelero, se le dice, claro, al que le da porras al equipo opositor, ¿no? Es como un Exacto. pastelero, bueno, picarle la torta, hay muchas otras cosas, pero por lo menos en Venezuela, Chávez, que era muy bueno como para tomar palabras, ¿no? Y cambiar su significado, yo recuerdo la más emblemática era la bicha. ¿No? Él hablaba de Ah, la bicha la y Constitución. la constitución. La Constitución de 1999, y bueno, obviamente está el tema de escuálidos, que es como recurrente, porque uno siempre, ¿cómo le dices tú escuálido en tu país cómo le dices en tu país a los escuálidos? Entonces hay que proceder a explicar, no sé, pitillanqui, majunche, y que Chávez además usa por lo menos mucha jerga cuartelera, porque, bueno, su carácter militar, entonces rodilla en Claro. tierra, y bueno, podemos hacer un diccionario de la jerga política de Chávez igual. Está bueno eso. Por cierto, o sea, entonces tenemos claro que el panquequismo es como si, por ejemplo, el Leandro Álvarez se nos va a la competencia en la radio, es un panqueque. Haría un panqueque, ¿no? Efectivamente, Exactamente. Está panquequearía. bien, está Acá, bien, está acá bien. decimos camisetero nomás, como que muy evidente. Está bueno, camisetero, Cambia pues de es muy camisa. Doble elocuente, sí. casaca también. Doble, ca- doble casaca, me gustó. Gaby, en Bolivia, ¿cómo se dice eso? Pasa, pasa. Pasa, pasa. Me Muy encantó. buena. Está buena, ¿eh? Pasa, Está buena. pasa, de Pero partido a así, partido. sos un pasa pasa. Le decís así directamente, bueno.
Vamos con otro país, Alfredo, que tenemos, pero para darle, bueno, vamos a ir a El Salvador, que la verdad no buscamos a veces tanto términos del Salvador y ahora que tenemos a Bukele, estamos ahí metiéndonos. ¿Saben qué es una madrugona en El Salvador? Levantarse pronto. No tiene un poco de sentido, pero sería más no dormir, porque una madrugona en El Salvador se le dice Ah, específicamente a las sesiones parlamentarias en donde se suelen aprobar algunas medidas bastante impopulares. Entonces, ¿qué hacen? Que duren horas para votar a la madrugada. Los legisladores ah, votan a la madrugada las medidas impopulares y así se dice en El Salvador que salió una madrugona. me Han gustó, salido ¿eh? en madrugonas privatizaciones, dolarización, tratados de libre comercio, todo lo impopular sale en una madrugona, Está básicamente. muy buena, me gustó esa. A ver, más. Bueno, Acá y puede acá sí ser vamos a el hablar de... carnavalazo, perdón, ¿Cómo es? acá puede ser ¿Cómo es? el carnavalazo, porque siempre antes de un feriado de carnaval nos meten algo. Por ejemplo, ahora nos metieron un incremento del IVA. Del IVA, claro, es verdad, es Claro. verdad. Estamos en época de carnavalazo, entonces en Ecuador. Bueno, nos vamos a ir a México. No hace falta decir esta palabra que ya todos conocen, hablando de las madrugonas del Salvador. En México, por supuesto, jerga popular, tenemos desde, desde Andrés Manuel López Obrador la mañanera, ¿no? Esta conferencia matutina que nos da el queridísimo Andrés Manuel López Obrador todas las mañanas. Si se habla de la mañanera en México, se habla de estas conferencias matutinas. Y tenemos dos palabras que me Y parecieron. Flavia, ¿y por qué no nos explicás entonces cuál sería la utilización normal de la mañanera? Porque no me quería meter en ese debate, Gabriela Montaño. O sea, específicamente hice todo para no decir esto, porque voy a hacer un off the record, ya que Gaby se metió. Y yo cuando le pregunté a muchos amigos de Latinoamérica, jergas políticas, cuando dijimos mañanera, todos dijeron, es increíble, en todo el resto de los países se usa, y lo vamos a decir porque Gabriela lo pidió, para hablar del sexo a la mañana, pero AMLO lo Es muy No, usa. ay, por favor, temprano para hablar de apaguen estas esto. cosas. Fer, pon música, por No favor, se ponme a Lila puede. Down, Hablemos de Argentina, ponme chicos. Lo algo, siento. habla de Milei, el ómnibus, por favor, paren esto, párenme esto de una vez, ¿eh? Vamos a pasar de palabra, pero Ay, esta Dios fue mío. Gabriela la que lo pidió. La mañanera en México son las conferencias de AMLO y existen otras palabras que son las Juanitas en México. No Cris, tengo ni la ¿sabes más remota lo que idea es qué una es la Juanita Juanita. vos? Ni idea. Vamos a pasar a explicarlo entonces, porque Juanita o Juanito, pero se usa más las Juanitas, se dice al fenómeno político en el que un partido o asociación política básicamente pone a un candidato a un puesto público. ¿Para qué? Para que después renuncie y suba su suplente. O sea, en realidad lo que hacen es presentar a dos personas, ¿no? El principal y al suplente, con la única intención de que el principal renuncie y el suplente quede en el cargo. Esto se hace, y dicen que se hace, mucho para cumplir, por eso dicen lo de las Juanitas, la cuota de género que marca el reglamento electoral de México. Lo que hacen algunas organizaciones es presentar mujeres en el primer cargo, poner al hombre que en realidad quieren que esté en el cargo como suplente, y la mujer renuncia. Entonces eso sería una Juanita en México. Esto Ah, está bueno, nace a es partir... interesante la figura como figura, ¿no? Esconder verdaderamente la carta que quiere y colocar Exacto. ahí. Está interesante, me encantó el término este de la No, Juanita, y lo voy a utilizar permanentemente para casi la vida. te puedo Se dejar, de llama hecho, un violencia poquito de... política de género, ¿no? Y sí, es tremendo, es una cosa... A te- ver, vámonos quiero una última de México, porque tenemos muchas más y no quiero que en cada una, no, si no, ya me conozco yo. Chapulinear, he visto que tienes en el documento, no tenía la más remota, sé lo que es un chapulín, pero no tengo ni idea cómo se utiliza en la jerga política. Bueno, estuviste escuchando poco a Crismar Lujano, quien lo ha explicado en Radio ¿Qué La dijo? ¿Qué Pizarra. dijo? ¿Qué dijo? No recuerdo, no recuerdo. Pero chapulinear en la política mexicana, bueno, primero voy a salir de la política mexicana y decir que chapulinear en México de por sí es robarle el novio a una amiga o un amigo. Pero después se pasa a la política ¿Cómo? mexicana. Espérate un momento, ya estamos siempre metiéndonos en donde no toca. O sea, no te estoy Bueno, preguntando pero por política, vamos, es que ahora ya em, entramos en el robo, es que ya me quedo con el otro término. Me dale. encantó chapulinear, quitarle el novio, está buenísimo. ¿Y en política cómo se traduce eso? En política lo que se traduce es en dejar tu cargo, vos sos una persona que ya está en un cargo en el poder, dejar tu cargo antes de que termine tu gestión para buscar otro. Por ejemplo, Ah, Marcelo Ebrard
chapulineó No, en ya la está, ya política está, ya está. mexicana. ¿Por qué tienes que poner ejemplo ahora, Flan? No, Nadie te pero lo... esto ¿por qué te lo Ay, digo? Dios Y es mío, qué importante gana de para... meterse, qué gana de meternos en un problema, ¿no, Gaby? O sea, Cris está viviendo en México. Acuérdate que tenemos una compañera que vive en Ciudad de México. O sea, no está la cosa como para hacer este tipo de Chapul- excesos. Chapulinear, Alfredo, no es una palabra mala en México, es simplemente hacer este acto, pero también se hace este acto porque no necesariamente alguien que está en la política mexicana puede competir a otro cargo. Esto sí, yo lo puse en el documento. En Argentina, por ejemplo, vos podés ser ministro de Economía y postularte a presidente o ministro de lo que fuera, cosa que no pasa en todos los países. Entonces, por eso en México se chapulinea, se tiene que abandonar el cargo para pasar a buscar otro. Ah, ¿Qué está países bien, o más sea, querés, no, yo Alfredo? quiero Pedí un país. Colombia, quiero Colombia, quiero Colombia porque es un país que tiene mucha creatividad siempre. Maravilloso, Colombia, nos hemos divertido muchísimo. Hay una palabra que se usa mucho que es manguala, que es confabular con fines ilícitos, se usa de manera coloquial y se dice, por ejemplo, que hubo una manguala de grandes grupos económicos. Esa es una palabra que tenemos en... Manguala, o sea, esa palabra hay que incorporarla permanentemente porque no hay país donde no haya manguala. Excelente. Y después hay otra que es buenísima, que es un bacalao. Y uno diría, bueno, un bacalao es un pez. O sea, Es un pescado riquísimo, de hecho, que me encanta comer a mí. eso diríamos claramente, pero no. En bacalao en Colombia es un colonialismo, un colombianismo que se usa para referirse a una persona que en la actividad política no puede aportar mucha utilidad real y siempre está a Bacal- expensas de ser cargada a la espalda de otro con fin de tener una influencia política. O sea, un bacalao, nadie quiere ser un bacalao, vos querés Ah, ser o un delfín. sea, a partir de Vos ahora lo que quiero decir es esto, bacalao. Me gusta la palabra esa bacalao. No, también hay una cantidad de bacalao que ni te cuento. A ver, tenemos poco tiempo, pero aquí hay un montón de palabras que yo quiero que las digas al menos en titular. A ver, una palabra que es muy utilizada, y esa sí la conozco, en Colombia, chuzar. Esa palabra además, la conozco muchas veces porque es una palabra que... Uribe Chuzada es una palabra casi que debe ser el apellido natural. Efectivamente, es como claro el apellido de Uribe, porque chuzar es básicamente establecer conexión clandestina e ilegal con una línea telefónica o antena para escuchar conversaciones. Es en criollo escuchar conversaciones telefónicas de manera ilegal y ha existido el escándalo de las chuzadas, muy conocido en Colombia, por interceptaciones ilegales de los teléfonos. Por supuesto, el fiscal Barbosa, el gran amigo de Petro, dice que ya han vuelto a la época de las chuzadas, pero bueno, ahí tenemos esa en Colombia. Te tengo una muy buena de Perú, que no te la quiero dejar pasar, A Alfredo. ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? En Perú hay una frase muy buena que es otorongo no come otorongo. A ver, Otorongo, para ver, espérate, espérate. ¿Come otorongo se dice? Digo, para aprendérmela bien. la frase completa es otorongo no come otorongo. ¿Qué es eso? Resulta que el otorongo es un jaguar, si lo googlean van a encontrar un jaguar, y lo que no hace el otorongo, este animal, es comerse a los de su misma especie. Entonces, en Perú, en la jerga política, usan esta frase en sentido figurado para decir que en el Parlamento un congresista no sanciona a otro congresista. Acá hay acuerdo y otorongo no come otorongo. Está muy buena esta, ¿eh? Me encantó esta. Muy buena, realmente muy, muy buena. De Ecuador tenía por ahí una Crismar que estaba diciendo en el grupo también que es muy utilizada, ¿no, Cris? Sí, no, bueno, creo que en México también, pero los florindos igual salió como de nuevo cuando con Rafael Correa, ¿no, Sofi? Bueno, más bien cuando Lazo se empezó a postular, ahí un poco apareció el tema de los florindos, ¿no? O sea que eran gente como Doña Florinda, que se creían ricos y que justificaban todas las acciones que hacían pues a favor de las clases pudientes, aunque nunca les llegue una gotita de lo que les va a llegar realmente a los millonarios, ¿no? Entonces sí, ese es un tema que se usa mucho, pero pelucones era el término que más utilizaba en este caso Rafael Correa. Sí, que es el Concheto, Jailón, ¿no? Y que hemos visto el Fifi ahora. ¿Qué tienes para cerrar, Fla? Porque he visto que hay más palabras incluso que incluso a nivel global se han utilizado permanentemente, que no son de la política, pero que ya están Bueno. como parte de la política. Hay muchas palabras, de hecho creo que nos da para hacer una parte 2 con efectos, con crisis como la Gran Depresión, efecto tequila, bueno, un montón de cosas que tenemos para analizar de fenómenos económicos, pero yo quiero cerrar con esta palabra que me perdone Bahía Luna, pero esta sí es argentina y uruguaya, que es el término focas. ¿Qué es una Básicamente, foca?
una foca es un aplaudidor serial de todo lo que hace un partido político, porque las focas tienen este gestito de aplaudir, entonces si vos aplaudís sin importarte absolutamente nada, sos una foca de un partido político. ¿Conoces alguna foca en Uruguay, Bahía Luna? Ay, me pones en... O sea, ya esta es la sección de poner en aprieto. Creo que he visto alguno, pero no me acuerdo el nombre. Yo no tengo muy buena memoria. Hay focas en Uruguay. No, es que si le digo en provincia de Buenos Aires, peor, peor, encima que le he echado una ayuda, me le he dicho Uruguay para que Gracias, diga cualquier Alfredo. cosa, para que Bahía diga es un cualquier poco, nombre. Bahía es un Yo poco te una foca salvo, fea, yo te chiquitita. salvo, Bahía. A Yo te ver, salvo, Gabriela Bahía, con Montani. una palabra boliviana que a mí me gusta mucho por su origen, que es mancagastos, que se usa muchísimo en la política, que lo que quiere decir es esa persona que vive de otro, pero se lo usa mucho en política para hablar de los y las parlamentarias, congresistas, diputados y senadores. Popularmente, el término mancagasto a los parlamentarios ha sido ya introducido en todo el mundo, en toda la gente en Bolivia, ¿no? Fantástico glosario pizarrero de estas palabras que son, ¿no?, parte de la política y que evidentemente si uno la escucha recién llegado a un país que no conoce puede pensar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Paramos, que ya casi no tenemos mucho tiempo para despedirnos en la pizarra. Musiquita de Drexler, que significa que tenemos que ir diciendo chao chao, e ir diciendo un hasta luego, hasta el próximo sábado, como siempre, agradecidos a todos los y las oyentes que nos acompañan, que están con nosotros, que nos escriben, que nos miman, que nos saludan, que nos insultan también con gran deportividad. De hecho, cada día que digo, el otro día me paró alguien en el aeropuerto, me viene y me dice, ¿cómo va Gallego? Y le digo, ¿cómo va? Pero es ¿cómo va Gallego? ¿No? No pueden decir otra cosa, no había manera. Incluso así, se lo agradecemos a la cantidad de gente que nos acompaña en la Argentina, en México, en Colombia, en el Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en España, en Venezuela, en todos los sitios que nos siguen acompañando a hacer radio, que es lo que más nos divierte. Lean, le tenemos que dar las gracias como siempre a un listín interminable que haga posible lo imposible, que es que hoy yo esté en cualquier lugar, la Gaby en otro lugar cualquiera, Sofía en cualquier lugar, que Cris en cualquier lugar, y esto suene. Así es, Alfredo, le agradecemos a Sebastián Merani que estuvo en la operación técnica, a Fernando Saninelli en la edición de sonido, a Nacho Ferreira en YouTube de Radio 10, donde nos pueden ver siempre, y también le agradecemos a Cristina Chiesa que estuvo en la producción de Radio 10, a Carlos Minango en la operación técnica de Radio Pichincha, y no se vayan, que ahí llega el programa de Pablo Ladaga en la continuidad de Radio 10. Quédense escuchando radio siempre. Sin duda es la mejor compañía en cualquier momento, ¿eh? Está ahí, siempre, cerquita. Incluso en los momentos que no están tan lindos, también está la radio para acompañar. Cerramos con nuestra palabra dicha en la pizarra. Lean, ¿qué dejas hoy? Arranco con lo que dije en la introducción, coraje. Coraje. Sofía, Ñeque, que es parecido a la de Lea. Crismar, Calma. Flavia, Para Gabriela, mañana. Gabriela. Naledi, canciller sudafricana que está siendo perseguida por haber presentado un juicio en la Corte Internacional de Justicia, Naledi desde la pizarra. Vaya Luna. Secuencias. Secuencias. Yo dejo la palabra reencuentro. Siento en este instante reencuentro. Así que con este, ¿no?, pluralismo de palabras dichas escritas en la pizarra, nos despedimos, pero eso sí, con una amenaza siempre presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.